Nuevamente, muy buenos días, queridos hermanos. Qué grato volver a estar aquí al frente, compartiendo la bendita, inerrante y eterna palabra de Dios. Hace unos días hubo un hecho que pasó casi inadvertido, por lo menos para mí, y en el estudio del tema me di cuenta que sucedió. Y esto debido a la poca difusión en los medios de comunicación que recibió este hecho, esta noticia. Pero el miércoles pasado, seguramente usted también se enteró, se hundió en el Congreso de la República un proyecto de ley al cual se le llamó el proyecto de ley Los Inconvertibles. Era un proyecto en el Senado, la ley o proyecto de ley 270 de 2024, que ya había surtido dos debates en la Cámara de Representantes. Era la ley o el proyecto de ley 272 del 2022 y venía para sus dos próximos debates y su aprobación para que se convirtieran en ley de la República, pero finalmente el miércoles pasado ese proyecto se hundió, como dicen coloquialmente en los términos políticos nuestros congresistas o comentaristas de política. Este proyecto de ley de inconvertibles precisamente procuraba, según los que lo defendían, darle dignidad a aquellas personas de la comunidad LGTB. Es decir, ellos, bajo el argumento de que en el pasado, incluso en el presente, se cometen en ciertas instituciones ciertos abusos, incluso físicos, pero sobre todo psicológicos, emocionales, esta ley procuraba protegerlos. Según ellos, este era el propósito de tal ley. Sin embargo, en la manifestación de su propósito, que es como su justificación, la presentación era bastante ambigua y daba una lectura un poco más amplia, ¿no? Decía así: por medio del cual, proyecto de ley 270 de 2024 del Senado, por medio del cual se prohíbe la práctica de esfuerzos de corrección y o represión de orientación sexual e indefinida y expresión de género en el territorio nacional, y se promueve la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género en las redes de salud mental y otras instituciones, y ahí entra la iglesia, y se dictan otras disposiciones. Bastante ambiguo, ¿sí o no? Bastante amplio, porque si bien es cierto, se decía que estaba orientado para defender a la comunidad LGTB de los abusos o de la tortura, esa fue la expresión que se utilizó, por el hecho de ser una persona de esta comunidad, y en función de una terapia de conversión, como también mal llamadas las denominan, estas personas fueran objeto de abuso o objeto de tortura. Pero hay dos cosas ahí. Primero, ya en nuestro país existen leyes que protegen a cualquier ser humano de la tortura, ¿sí o no? No era necesaria una nueva ley. Y de abusos inclusive psicológicos, emocionales, mentales. Y otra cosa es lo que aquí nos dice, y es que
si bien es cierto aquí habla de discriminación, esa interpretación podía ser muy amplia en el sentido de cualquier cosa que usted haga por una persona que tiene esta problemática, este pecado, puede ser considerado discriminación. Es decir, el hecho de estar aquí hablando o el hecho de aconsejar a alguien más adelante pudiera convertirse en un motivo de discriminación. Y como hablaba el pastor Joel hace 8 días, ¿no? De ser catalogado como un discurso de odio. Pero Dios, que es grande en misericordia, permitió que esta ley se hundiera. Y es probable que sigan haciéndolo, ¿no? Que sigan intentándolo, y de hecho ya lo dijeron, que para la próxima legislatura lo primero que harían sería introducir nuevamente esta ley. Y no descansarán hasta que esto suceda. Pero esto no es algo fuera de lo normal. De hecho, la Biblia nos advierte de esta condición inherente al ser humano, y es que, por ejemplo, en el Salmo 2 nos dice que es un salmo mesiánico que nos habla acerca del ungido, nos dice la condición del hombre, planteando desde el versículo 1 cuál es la actitud del ser humano, y la plantea el salmista diciendo precisamente: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, cosas inútiles? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán. ¿De qué manera? Unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, no necesitamos a Dios, no necesitamos que Dios nos diga que es bueno o que es malo, porque para eso tenemos legisladores humanos que pueden convertir aquello que es malo en bueno, ¿cierto? Como lo que hizo la Asociación Americana de Psiquiatría en 1972, que sacó de su manual de diagnóstico y estadística de problemas mentales o problemas psiquiátricos la homosexualidad y todas sus variantes. Y como decía algún titular en ese momento, mágicamente la asociación o la Sociedad Americana de Psiquiatría curó de un plumazo a 20 millones de personas. O sea, los declaró sanos, ¿sí? Ahora, ¿estamos diciendo que el homosexualismo es una enfermedad? No, es un pecado, y hay que estar claro. Pero lo que sí vemos es que con este tipo de acciones, lo que procura el ser humano es normalizar lo que Dios ha dicho que está mal. Y de hecho, colocándole una lápida a las personas que integran esta comunidad, porque cuando ellos hablan de discurso de amor, yo puedo decir y con toda claridad que es un discurso hipócrita envuelto en amor o con una etiqueta de amor. Porque cuando llamas a alguien inconvertible, le estás diciendo que eres irredimible. Porque la redención por la cual el Señor nos otorga el perdón involucra la conversión. Es necesaria la conversión. Qué conveniente la exhortación del pastor Jesús en esta mañana, ¿no? El Dios perdonador. Dios perdona todas nuestras iniquidades, inclusive las de el homosexualismo, que para algunos de pronto moralmente dicen: no, es que es un pecado mortal, ¿cierto? Pero si nosotros vamos al texto sobre el cual vamos a girar en esta mañana, en 1 Corintios 1, 6, 1 Corintios, 6, 9, 10 y 11, dice la Escritura de la siguiente manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Está hablando a los corintios.
no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Entonces, el homosexualismo está metido dentro de otro grupo de pecados que también son causa por la cual el ser humano va al infierno. En su condición de injusto, no ha sido justificado, no ha sido redimido, no ha nacido de nuevo y por tanto manifiesta su condición de pecado a través de acciones que puede ser de una u otra manera. ¿Cierto? Pero lo interesante, querido hermano y querido amigo que hoy a través de las redes sociales se conectan con nosotros, es para decirle que sí, hay un discurso de amor en el Evangelio y un discurso de esperanza, un discurso de vida y de perdón. Pablo en el 11 dice, y esto erais, ¿qué? Algunos. Algunos de ustedes, le dice incluso muy seguramente algunos de los líderes de esa iglesia, algunos de ellos eran ex idólatras, ex fornicarios, ex adúlteros, ex afeminados, ex homosexuales, ex ladrones, ex avaros, ex borrachos, ex maledicentes, ex estafadores. Era una comunidad de ex pecadores, como lo somos nosotros. Y si la misericordia de Dios nos alcanzó a nosotros, perdonando todos nuestros pecados, también para ellos hay perdón. Amén. ¿Lo creemos así? ¿Lo entendemos así? Y lo predicamos así. Entonces, ¿puede el homosexual salir del pecado? ¿Qué dice, iglesia? Amén. Sí, es un rotundo sí. El homosexualismo no puede ser tratado como una enfermedad o una simple orientación sexual, ¿cómo se dice? Una preferencia. Eso es un eufemismo. El eufemismo es un argumento que regularmente usamos para atenuar una palabra que es desagradable al oído. Y llamamos este tipo de pecados que habla claramente la Biblia con su nombre, diciendo, por ejemplo, enfermedad, orientación sexual o preferencia sexual. Pero la Biblia nos dice claramente que el homosexualismo es un pecado y debe ser tratado a la luz de la palabra de Dios. Y la respuesta o la solución a este pecado, como cualquier otro pecado, es el sometimiento del pecador a Dios. Esa es la clave de la victoria frente al homosexualismo, frente a la perversión sexual. Pero hay que tener tres elementos o tres cosas en cuenta, hermano, frente a este pecado. Primero, es necesario que haya ¿qué? Un reconocimiento del pecado. Si no hay reconocimiento del pecado, entonces no hay perdón. ¿Y cuál es ese pecado? Mire lo que nos dice Romanos 1:21. Ya lo leíamos hace 8 días. Pues habiendo conocido a Dios, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Y hay una serie de elementos en el corazón del hombre frente a Dios que llevan como consecuencia, y lo vemos más adelante en los versículos del 25 en adelante, cómo el Señor deja a esa sociedad que se olvida de Dios, que expulsa a Dios de sus casas a su suerte. Y por ende, dice, los entrega a pasiones vergonzosas, hombre con hombre, dejando de lado el uso natural de las mujeres,
o de la mujer, y por ende empieza una escalera, pero esa escalera no es ascendente, es una escalera descendente. Para terminar, dentro de los muchos pecados que se hablan ahí desde el 25 hasta el 32, hasta el 31 básicamente, para terminar con un pecado que es una manifestación de pecado que es gente sin misericordia. Creería yo que es la expresión, digamos, última de una sociedad que ha desechado a Dios. Gente sin misericordia. Es necesario reconocer el pecado. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 9, el apóstol le dice a esta iglesia, a estos hermanos a quien le escribe esta carta, esta epístola, dice: hermanos, mire, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, quien dice que no es pecado, quien dice que no está en el pecado, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con ese individuo? Se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Es claro y es categórico lo que dice la Escritura en relación a cualquier pecado, incluido el homosexualismo. Cuando dice, no, pero Dios me hizo así, ¿cómo me va el Señor a condenar por algo que Él mismo hizo? Él te creó, pero te creó varón o hembra. Varón o hembra. Con unas características definidas en tus órganos genitales, en tu perfil, en tu personalidad. Pero a causa del pecado y a causa de factores externos, fuiste afectado por la inmoralidad. Pero aquí nos dice el Señor en el 9, y aquí está la voz de esperanza, la voz de vida y de perdón para todos los pecadores. En el 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y escuche bien, y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos. Los efectos del pecado quedan inherentes en la vida del individuo. El alcohólico muchas veces va a seguir siendo tentado por el alcohol, pero el Señor tiene la capacidad de perdonar esos pecados, pero también de limpiar los efectos que generó esa dependencia. Y lo mismo para cualquier otro pecado, incluido el homosexualismo. En algunos es mucho más rápido que en otros, pero el Señor obra a través de su Santo Espíritu, por medio de su palabra, santificando al individuo y llevándolo a la conformidad del carácter de su Hijo amado. Entonces, querido hermano, hay esperanza, querido amigo, hay esperanza para el pecador, para el homosexual, porque en él tenemos redención de pecados por su sangre. Él nos limpia de toda maldad. Pero mire, aquí hay un elemento importante en el 9. Dice, ese sí es condicional y lo está diciendo de esta manera el apóstol Juan: si confesamos. Si confesamos. En el español, esa palabra tiene un significado distinto a lo que quiere decir o lo que quiere transmitir el apóstol en su idioma original, porque nosotros decimos confesar cuando expresamos algo que estaba oculto, ¿no? O sea, el reo, el acusado, va ante el juez y confiesa su delito, ¿no? Eso puede ser una de las muchas acepciones, pero aquí la palabra confesión, si lo tomamos del original, es una palabra compuesta que es homologos, homo igual, logos, discurso o hablar. Y básicamente lo que significa es decir lo mismo que Dios dice de algo, tener el mismo discurso o confesar lo mismo que Dios dice. Y cuando está diciendo aquí el apóstol Juan que debe confesar el individuo, el pecador, su pecado, debe
Reconocer que lo que está haciendo, que lo que hizo, que lo que hará es un pecado tal cual como Él lo dice, como Él lo condiciona, como Él lo afirma, como Dios dice que es. No atenuándolo, no colocándole adornitos, ¿no? O como dice mi jefe, no dore la píldora, diga tal cual las cosas como son. Es decir, hablar lo que Dios dice acerca del pecado. Entonces, cuando confesamos, o cuando nos dice aquí la Biblia que el confesor expresa su pecado, está reconociendo que es pecador y que aquello que está haciendo desagrada a Dios. Desagrada a Dios. Esa es la confesión. Esa es la confesión de la cual nos habla la Biblia. Debemos tener en cuenta nuestra necesidad, o debe tener en cuenta el pecador su necesidad de Dios, la necesidad de creer en Cristo, la necesidad de venir a Él en arrepentimiento y fe, de venir a Cristo cargado de pecados, porque lo que uno aporta, o lo único que el pecador aporta en el momento del perdón es precisamente sus pecados, porque ni siquiera la fe es un don de Dios. La fe es un instrumento. Nosotros no somos salvos por fe. Y usted dirá, ¿cómo así? Está diciendo una herejía. No, nosotros somos salvos por gracia. La fe es el instrumento que nos da Dios. Decimos somos salvos por fe para sintetizar lo que Dios ya hizo por la gracia. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y la fe la da Dios. Entonces, ¿qué traigo yo a Dios en el momento del perdón? Mis pecados, simplemente. Mis pecados, incluido el pecado del homosexualismo, porque puede ser redimido, porque puede ser perdonado. Pero también teniendo o reconociendo la necesidad de sanar las secuelas de ese pasado. Lo decíamos hace un momento. Hay unos efectos que generan unas conductas en el ser humano por el hecho de repetir la misma acción. Dice el asesino que el muerto que más duele es el primero. El resto es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque se habitúa. Porque se habitúa al mal, porque se habitúa al pecado. El drogadicto, perdónenme la expresión, el primer cacho es el que le produce mayor placer y por ende sigue consumiendo y aumentando su dosis porque quiere sentir el mismo placer que sintió al principio, pero nunca lo va a sentir y por eso nunca se va a saciar, porque su mente se condiciona ¿a qué? A la droga. Y el pecado, cualquiera de ellos, el mentiroso, el avaro, el injusto, el adúltero y cualquier otro de estos pecados, el idólatra, genera efectos que solo pueden ser sanados por el Señor. El Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y ya lo decía el apóstol Juan, Él no solo perdona nuestros pecados, sino nos limpia de toda maldad. Y esa limpieza se da de manera progresiva, querido hermano, en la medida que el Señor obra, actúa en la vida del creyente, en la medida que crece en la gracia, en la medida que crece en el conocimiento de Dios, en la medida que el Espíritu Santo obra en él, apartándolo todos los días y haciendo despreciar el pecado que algún día amaba. Antes amaba su pecado, ahora lo desprecia. ¿Pero por qué? Porque somos tenaces en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestra templanza. No, porque Él está obrando en nosotros y porque Él actúa en la vida del creyente. Por eso debemos tener en cuenta la palabra de Dios. Ahí encuentra usted ese punto. Y Romanos 1, del 25 al 27 precisamente dice que el error de la sociedad, del ser humano, es que cambian o cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué la cambiaron? ¿Cuál fue esa transacción?
tan fabulosa que ha hecho la sociedad o el ser humano desde Génesis 3. Cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. ¿Qué negocio, no? Bueno, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida ¿a qué? A su extravío. Reciben retribución. Entonces, pero la palabra de Dios es el antídoto que requiere el pecador. ¿Para qué? Para su santificación. El Señor Jesús en la oración al Padre, antes de ir a la cruz, le dice: Señor, santifícalos. ¿En dónde? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios santifica al creyente. Al no creyente lo endurece y lo llena de argumentos. Háblese con un ateo y vas a ver, va a conocer más la Biblia que incluso muchos creyentes, y citará textos manipulados para fundamentar sus argumentos impíos. Pero para el creyente la palabra de Dios, ¿qué hace? Lo santifica, lo limpia de su maldad y de su pecado. Pero también, querido hermano, es necesario, luego de reconocer el pecado, es necesaria la comunión íntima con Dios. Es necesario que como pecador, todos nosotros, para no reincidir en el pecado, cualquiera que ello sea, necesitamos tener comunión íntima con Dios. Primero, estando convencidos de nuestra nueva identidad como hijos de Dios. Pablo lo dice en 2 Corintios 5:17, usted se lo sabe, yo sé. De modo que si alguno, vamos a decirlo todos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántas de esas cosas o cuántas de nuestras cosas pertenecen al pasado? Según lo que dice la palabra de Dios, todas pertenecen al pasado y ahora todas son hechas nuevas. ¿Tenemos una nueva identidad en Cristo? Así es. Pero necesitamos reconocer todos los días que somos nuevas criaturas, que somos hijos de Dios y que necesitamos hoy ser guiados y dirigidos bajo esa nueva identidad. El apóstol Pedro dice que tenemos la simiente de Dios, tenemos la semilla de Dios en nosotros, por tanto necesitamos vivir conforme a esa simiente, a esa semilla de Dios en nuestras vidas. Debemos estar nutridos con la palabra de Dios. Y Colosenses 3:16, querido hermano, nos dice ese texto: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y si nosotros comparamos esta porción de Colosenses 3:16 con Efesios 5:18, significa lo mismo, aunque dicho de otra manera. Porque el apóstol Pablo a los Efesios les dice en ese texto que no os embriaguéis, ¿qué? Con vino, sino que sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y aquí les está diciendo que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría.
¿Y cómo sabemos que es lo mismo? Estar llenos de Cristo, de la palabra de Cristo, es lo mismo que estar llenos del Espíritu Santo, porque a veces pensamos que estar llenos del Espíritu Santo es una experiencia mística en el que el Espíritu Santo entró por la ventana y me agarró y yo empecé a hablar cosas raras y a ver visiones. No. Según este texto, estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Por los efectos que produce, según el mismo texto, porque son textos paralelos, en nosotros, en donde dice en cada uno de ellos, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Entonces, por ende, si queremos estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que estar llenos de la palabra de Cristo, de su palabra. Pero también, queridos hermanos, necesitamos estar fortalecidos en oración con Dios. Y el Señor Jesucristo le dice a un pequeño grupo, a los que había invitado a orar allí en el monte de los Olivos, pocas horas antes de ser entregado, y al verlos allí, con sueño les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hay disposición aún en los creyentes, pero la carne no, a veces no nos sigue. Por eso necesitamos orar, queridos hermanos, que la oración sea una forma, un estilo de vida, no un requisito de la iglesia, no es un condicionamiento para el cristiano, no. Es una forma de vida, es un estilo de vida, es una necesidad para el creyente orar y expresarle al Señor lo que hay en nuestro corazón, nuestras necesidades. Pero, querido hermano, otro elemento importante para enfrentar el pecado del homosexualismo es que la iglesia sea formada y tenga claridad las implicaciones de ese pecado desde la perspectiva de la Biblia. Porque a veces vemos una iglesia o vemos iglesias, hablando de denominaciones, con varias actitudes frente al pecado del homosexualismo. Uno es de indiferencia. Bueno, allá cada quien con su vida, ¿cierto? ¿Sí? Pero también una actitud de permisividad, ¿no? Y hasta el extremo de ordenar pastores homosexuales, ¿no? Y de incluso incitar a este tipo de pecado, de prácticas. Pero también encontramos una iglesia condenatoria que señala, o como dirían coloquialmente el argot popular, homofóbica, que desprecia a la gente de esta comunidad por su conducta, que también es una actitud errada. Porque la comunidad con más amor por esta gente debe ser la comunidad cristiana y expresar el amor a través del Evangelio. La mejor expresión de amor para el pecador es hablarles la verdad. Hablarles la verdad y decirle cuál será su destino final dependiendo de aquello que él decida hacer con su vida. Reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, perdonar, solicitar todo el perdón de todos sus pecados, o seguir en su argumento, en su forma de pensar y en su conducta para finalmente ir al infierno. Entonces, querido hermano, la iglesia debe saber cómo abordar y cómo tratar y cómo ayudar a aquellos que padecen este pecado. Es un pecado vergonzoso, es un pecado antinatural y es un pecado condenable. Pero en algo también la iglesia tiene que ser formada, y es en el hecho de su compromiso en la formación de sus hijos. Recuerde, nuestros hijos hacen parte de la iglesia local, y ellos están siendo formados, sí o no, con ausencia o con presencia del Padre, están siendo formados. O diría formados o deformados, ¿cierto? Porque el padre ausente también
está formando, no de la mejor manera, pero lo está haciendo. Entonces al niño hay que enseñarle los valores. En Proverbios 22:6 nos dice la Escritura que debemos instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces cualquier argumento moderno que hoy nos dice que hay que dejar que el niño tome la decisión de ser, porque en algunos países ya ni siquiera se pueden, cuando le hacen la ecografía al bebé ya no se le puede decir al papá, es una niña o es un niño, no, es un ser viviente. Y él decidirá en algunos años qué quiere ser. No. Es claro lo que Dios hizo y hace en el vientre de una mujer. Lo que coloca, y eso es lo que el padre tiene que hacer, reafirmar en el varón su virilidad, su hombría, enseñarle. Ahora, enseñarle al varón que es un hombre no es hacer como hacían en el pasado, ¿no? Nuestros padres, ¿no? Eso es un error y es una perversión. Llevar a sus hijos a un lugar del genocidio, no, a prostituirlo, a convertirlos en dependientes de relaciones perversas. No, es un poco más complicado o más complejo. Es sentarse con la Escritura a enseñar lo que dice la Biblia acerca de lo que es un varón. Y a la niña enseñarle lo que es, lo que dice la Escritura, debe ser una mujer. Una mujer. Entonces, querido hermano, hay una responsabilidad de nosotros que tenemos que cumplir, que tenemos que retomar si no lo estamos haciendo. La formación de nuestros hijos es nuestra. Y el error está precisamente en delegar la formación de nuestros hijos en el Ministerio de Educación, ¿no? De hecho, la palabra ministerio ¿qué significa, hermanos? ¿Qué significa ministerio? Desde el punto de vista bíblico, es un servicio. Es un servicio. Y ese ministerio, o sea, ese servicio le corresponde ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Debe formar a sus hijos y debe formar el carácter de Cristo en ellos. Pero también, queridos hermanos, la formación en el trato, la iglesia debe ser formada en el trato hacia el que está en ese pecado. Mire lo que dice la Escritura en Judas, ese pequeño libro allí antes de Apocalipsis, los versículos 22 y 23, lo que nos dice el escritor. Algunos que dudas, convéncelos. A otros salvad, arrebatándolos, del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Pareciera contradictorio, pero lo que nos muestra la Escritura es que hay que tener un equilibrio. Debemos ¿qué? Salvarlos, no en el sentido de que usted vaya a morir por ellos, porque ya hubo uno que murió, el justo por los injustos. Pero ¿cómo los salva? Predicándoles el Evangelio, hablándoles de Cristo, hablándoles del perdón de Dios. Y por ende los arrebata del infierno. Pero dice aquí, tenga misericordia con temor de ellos. No los aborrezca. No los injurie, no los insulte. Hábleles la verdad de Dios, pero no sea complaciente con el pecado. Dice aquí, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tener misericordia no es aplaudir el pecado, sino tener claridad de él y hablar con claridad de él. Ya para concluir, hermanos, tenemos que entender que todo pecado es ofensivo para Dios. Santiago así lo dice, ¿no? Dice que cualquier pecado contra la ley
con uno de los pecados de la ley es transgresión de toda la ley. Por lo tanto, entonces, sin Cristo estamos completamente perdidos, sin importar el tipo de pecado que nos haya esclavizado. Pero por otro lado, la Biblia nos muestra que el perdón de Dios está disponible para todos los seres humanos, incluido para el homosexual, para el adúltero, para el idólatra, para el asesino, para el ladrón. Pero no solo eso, no solo Dios promete perdón, Dios promete fortaleza, victoria sobre el pecado, incluido la homosexualidad, y a todos aquellos que creen en Cristo para su salvación. Y por ende podemos decir, como dice la Escritura en en 1 Corintios 6, y esto erais algunos. Y aquí no es un reproche que el apóstol le está haciendo a los hermanos. No le está diciendo, y eso eran algunos de ustedes, no. Él está exaltando la gracia de Dios. Hermano, algunos de ustedes eran estos. La ciudad de Corintio era la capital de la provincia de Acaya y estaba ubicada en un punto estratégico que lo hacía una ciudad mercantil, comercial. Era un puerto. Pero así como era de próspera financieramente, también con la prosperidad también vino la perversión, empezando por la idolatría. En los puertos en donde llegan todas las culturas de los demás naciones del mundo, y allí los hermanos habían salido de allí. Los hermanos de Corintio habían salido de allí y por ende estaban batallando contra muchos pecados. Pero el apóstol Pablo dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya, dice, ya no, ya ustedes han sido, y quiero leerles en el orden que lo dice el apóstol Pablo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya fueron apartados, pero lo más importante, hermanos, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amado Señor, gracias te damos, porque en ti tenemos redención de pecados, de todos ellos, Señor. Tu palabra nos dice que los echas a lo profundo del mar, utilizando esta metáfora para que entendamos, Señor, la realidad del perdón, de nuestro perdón, del perdón que viene de ti. No como el perdón humano que muchas veces queda todavía en medio de nuestros recuerdos y traemos de vez en cuando para señalar al ofensor. No, has establecido tu perdón de tal manera que es ilimitado, perdonándonos, Señor, incluso muchas veces, Señor, aun cuando venimos a ti diciendo, Señor, fallé, erré, nunca cierras, Señor, tus brazos para limpiarnos, para lavarnos, para santificarnos. Te pido, Señor, que obres en tu iglesia, que obres, Señor, en la ciudad y en el mundo, Señor. Por sobre todo en la comunidad LGTB, y que puedan entender, Señor, que ellos no son inconvertibles, que para ellos también hay redención de pecados, que no solo hay perdón de todos sus pecados, sino también una conversión, un cambio de vida a una vida abundante y gloriosa para gloria y alabanza de nuestro Dios. Te damos a ti, Señor, nuestro tributo de adoración y nuestra gratitud en esta mañana. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén.